Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Lala González Artista. Este espacio es para todos ustedes, para que pintemos, coloreemos, hagamos muchas cosas sobre arte, que es bienestar, es salud mental, es felicidad. Y saludos especialmente a las personas que adquirieron este kit que viene con las hojas en papel acuarela, en este caso es de 240 gramos. Ustedes van a usar también un pañito absorbente, un recipiente, 2 recipientes mejor, con agua, no tiene que ser muy profunda. También un pincel liner y un pincel redondo. También van a necesitar un gotero con el que viene el kit, que es un atomizador muy lindo. Y también van a necesitar las acuarelas, si ustedes tienen en tubos, si las tienen líquidas, o en mi caso que tengo acá en pastillas, tengo estas de Artisan que me gustan mucho. Y el portapincel con el que venía el kit. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar activando el color negro de nuestra pastilla. Vamos a ponerlo en nuestra paleta mezcladora con el atomizador o el goterito. Tomo el negro y lo aplico en la paleta mezcladora. Acá me va a permitir crear los tonos, en este caso va a ser un gris. Voy a cargar el pincel con agua y vamos a hacer primero la sombra del ojo de la ballena. Entonces voy a aplicar agua. En este sector del ojo, contrario a donde está la pupila, en este lado, que es donde va a estar la sombra. Solamente hasta la mitad o un poco antes. Cargo ahora con el negro. Y vengo haciéndole el contorno. Ahí. Limpio mi pincel en el agua, lo seco y donde termina el color, ahí lo difumino. Muy suavemente para no arrastrarlo. Ahí. Ese mismo ejercicio lo voy a hacer en los ojos de la estrellita de mar. Hago lo mismo en los ojos de la estrella de mar. Aplico agua primero, o sea que es la técnica de húmedo sobre húmedo, y el negro en la silueta. Limpio mi pincel en el agua, lo seco, y donde terminó el color gris, ahí retiro el exceso para que quede difuminada. Continuamos ahora activando un color azul claro. En este caso tengo este azul claro, pero también me gusta el agua marina. Ustedes eligen qué color quieren para la ballena. Vamos a cargar el pincel con agua y lo ponemos en toda nuestra ballena, en esta parte de arriba, en la parte superior. Con agüita. Como si estuviera pintando con agua. Va a ser húmedo sobre húmedo. Las personas que no han hecho el taller nivel básico de acuarela, los invito también para que hagan presencialmente el taller en Medellín. Seguimos aplicando agua. En todo este espacio de la ballena, del lomo y la cola. También en la aleta. Así. Vamos aplicando agüita, tampoco debe ser exagerado que inundemos esta figura, ¿cierto? Ahora, cargamos el pincel con el color azul claro
y vamos a aplicarlo en ciertas partes. No lo voy a aplicar en todo este espacio, sino en ciertas partes. Voy a dejar en algunas partes blancas para darle luminosidad. Como es húmedo sobre húmedo, el pigmento empieza a fluir por los poros, por las fibras del papel. Es clarito. Acá voy a bajar este espacio en blanco. Sigo acá. Si tiene buena humedad, el pigmento va a fluir muy bien todavía. Ustedes ven que tiene un brillo. Y así lo vamos aplicando. Voy a dejar también un espacio en blanco como en estas partes del lomo. Se me cree una textura. Está claro porque tiene más agua que pigmento. Esta parte de la cola sí la voy a pintar toda. Lo mismo que la aleta, voy aplicando el azul claro y voy a dejar un espacio en blanco acá en el centro. En esta aleta lo que hago es pintarla completamente, es pequeña, entonces la voy a pintar toda azulita. Y así espero que se seque para poder aplicar la siguiente capa. Continúo con este mismo azul claro, cargo mi pincel con el azul claro y voy a aplicarlo en toda esta parte inferior. Esta la voy a aplicar sin necesidad de que me quede con textura, es decir, voy a ir arrastrando el color hacia abajo. Lo traigo y no hay necesidad de aplicar primero el blanco. Cuando aplico primero el agua, porque quiero que esas manchas se me creen en el papel. Espero nuevamente que se seque. Ahora vamos a activar un azul oscuro. En este caso yo acá tengo dos muy bonitos, me encantan. Pero voy a tomar este que es como más morado, más tirando, aquí tiene un poquito más de rojo. Es un azul oscuro, sin llegar al morado, es muy bonito, ya lo van a ver. Ustedes lo mismo, lo activan la pastilla y lo aplican en la paleta mezcladora. Cuando ya esté seco, ahora vamos a hacer nuevamente húmedo sobre húmedo. Entonces vamos a tomar el pincel, lo vamos a cargar con agua solamente. Lo voy a hacer por partes. Entonces esta parte superior y esta parte como el ojo, hasta acá. Nunca, 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 nunca el color, el pigmento que voy a aplicar encima me va a tapar el primero, ¿cierto? O sea, la idea es que me cree esa sombra pero no me vaya a tapar el primer color que apliqué. Acá cargué mi pincel con el azul oscuro y lo empiezo a aplicar en la silueta. Ahí. Si no me está fluyendo bien el pigmento es porque me faltó humedad ahí. Vuelvo a aplicar agüita y el azul oscuro. Voy a dejar este espacio en blanco.
Continúo aplicando este espacio superior y solamente recuerden que es la silueta. Aplico agua. Porque ya saben cuando es húmedo sobre húmedo, que esa agua me permite que el pigmento fluya y se creen esas manchas, que es lo lindo de la acuarela. ¿Y por qué debo esperar a que se seque? Entre capa y capa es importante para que el papel no se dañe. Las fibras resisten como cierta humedad, pero no una tras otra. En estos espacios, limpiando el pincel y secándolo, puedo hacer como otras texturas. Hasta acá está la colita, hago lo mismo y miro cómo el pigmento va quedando ahí impregnado y me crea esa sombra. Queda mucho más oscuro. Voy a arrastrar un poquito más de azul claro. Ustedes pueden pintarlo todo y con el pañito, si lo pintaron todo, pueden con el pañito absorberlo para crear esa luz. Listo. Lo mismo hago en esta aleta. Acá puedo aplicarlo en toda la aleta porque como es tan pequeña, ahí cargo nuevamente mi pincel con el azul oscuro y lo aplico únicamente en la silueta para que el centro me quede más claro. Ustedes van limpiando el pincel y lo mismo hacen acá en la colita. Esta sí la voy a poner completamente plana, no voy a necesitar luz en esta parte de la cola. Ahí. Acá por ejemplo ustedes ven que se salió un poquito el pigmento, entonces lo que hago es con el pincel limpio lo seco y lo voy retirando. El mismo pincel me permite, digamos, quitar ese color que se me fue, que es un exceso. Si se les fue el agua, si les fue el pigmento, con el pincel seco ustedes simplemente lo van retirando. Con un pañito también lo quitan. Hay muchas formas, entonces estas dos son como las más recurrentes, con el mismo pincel y con el pañito. Esta parte de la aleta la voy a dejar toda completica. En esta parte inferior de la ballena tomo el agua, la voy a aplicar solamente en esta parte de la silueta superior. Esta la voy a dejar blanquita. Cargo el pincel con el azul oscuro y aprovechando esa humedad lo pongo para que fluya y me cree nuevamente esas texturas. Limpio mi pincel, quito el exceso de pigmento en el agua, lo seco con el pañito
absorbente y lo dejo así. En esta parte también aplico el azul oscuro, limpio mi pincel, seco y ya. Nuevamente dejo que se seque. Para secar nuestra ilustración podemos usar un secador de pelo si tienen, o una pistola de calor que también se puede, o lo recomendable sería que se seque naturalmente con el aire que va entrando y van pintando otro lado mientras se va secando, ¿cierto? En este caso yo lo sequé con la pistola de calor. Ahora en mi paleta mezcladora, a este azul que tenía ya activado, lo que voy a hacer es aplicarle un poquito de negro para subirle más la intensidad, que quede más oscurito. Simplemente con el negro un poquito. Listo, ya tengo mi azul preparado, este tono que fue con el azul oscuro y un poquito de negro, ¿cierto? Ahora voy a cargar mi pincel con agua, solamente con agua limpia. Por eso necesito los dos recipientes, uno que esté, digamos, más contaminado, que tenga todo el pigmento que me ha sobrado, y el otro recipiente ya con el agua limpia. Entonces lo que voy a hacer es aplicar nuevamente el agua y en esa misma silueta este azul más oscurito. La técnica de acuarela es una técnica que nos enseña la paciencia, que muchas veces queremos hacerlo todo inmediato y que nos quede tal cual, pero miren que la acuarela es muy noble, muy generosa y nos va regalando sorpresas cada que el pigmento va fluyendo naturalmente por donde encuentra su camino y va fluyendo con el agua. Ahora que ya está seca esta tercera capa, voy a aplicarle un poquito más de azul oscuro que tengo acá ya cargado en mi pincel, pero en ciertas partes, en ciertas áreas. Tiene buena humedad para que no se me seque ahí mismo y pueda terminarlo de difuminar donde termina el color. Ahí. Es con un azul un poquito más oscuro, le acabo de aplicar más negro, un poquito más negro. En ciertas áreas. Cargo mi pincel. Y lo aplico donde quiero ir dándole más sombrita, dándole más intensidad. Cuando aplique el color, lo que hago es limpiar luego el pincel, lo seco para poder dar ese toque final. Porque si lo dejo con el pigmento, pues no hago nada, ¿cierto? Entonces, puse el pigmento, limpié mi pincel, lo seco y al final le doy estos toquecitos. Acá puede ser otro. Y en la colita también. Recuerden, estoy haciendo acá en este momento húmedo sobre seco. Acá le doy más intensidad a esta sombra.
Y así nuestra ballena, esta yubarta, nos va quedando con esta textura tan linda. Cargo mi pincel con este azul oscuro que tiene buena humedad para que no se absorba tan rápido. Limpio, seco y termino de difuminar donde terminó ese color, ¿sí? En este tipo de figuras necesito que sí o sí tengan unos espacios con más luz y otros con más sombra, para que se vea mucho más el volumen. Así va quedando nuestra ballena. Está muy linda. Y ustedes allá en sus casas que están haciendo este reto, yo sé que les está quedando también muy hermosa. Lo mismo voy a hacer acá en la aleta, en esta grande. Con la acuarela yo debo aprender a controlar también como esa humedad. Acá la voy a oscurecer un poquito más. Y lo mismo hago en esta parte de abajo. Ahí. Ahora, nuevamente espero que se seque. Listo, ahora que ya está seca, voy a nuevamente hacer húmedo sobre seco. Entonces cargo mi pincel con el azul oscuro y voy a terminar de hacer acá como unas texturas. Voy a hacer unos punticos que están más grandes al principio y se van difuminando, más pequeños y el espacio mucho más amplio. ¿Sí? Lo mismo en esta parte de arriba. No tiene que ser en toda la ballena, en ciertas partes también. Hago unas más grandes, unas manchitas. Puedo terminar con unos punticos más pequeños y más distanciados. En esta parte de abajo también. Vuelvo y cargo. No tiene que quedar un círculo perfecto, un cilindro perfecto, no. Son manchitas que yo apoyo el pincel y me van creando como esas formas. Acá también puede ser. Y en esta parte de la cola con este mismo negro hago una línea, limpio mi pincel y la termino de difuminar. Ahí. En esta parte de la aleta lo mismo. Todas estas texturas hacen que el dibujo se enriquezca mucho más. Que nos quede un poco más realista. Y listo. Ahora voy a tomar el pincel liner, que es el pincel que es más delgado. Cargo el pincel liner con ese azul oscuro
para hacer unas líneas en la colita. Así. El pincel debe tener buena humedad para que fluya bien, se deslice bien, corra bien por todo el papel. Ahí. Y lo mismo en esta aleta. Listo, así nos va quedando nuestra ballena. Miren qué lindo está todo este proceso. Ahora vamos a continuar con un color vino tinto. En este caso está acá en esta pastilla. Ustedes lo pueden crear también con un poquito de morado y rojo. Y crean este color. Ahora a este vino tinto que acabo de activar en mi paleta le voy a aplicar un poquito más de agua porque lo necesito mucho más claro. ¿Para qué? Para aplicarlo acá en esta primera capa del alga y en esta conchita. ¿Listo? Entonces ese lo voy a aplicar plano. Acá no voy a difuminar nada. Simplemente voy a aplicar este color planito que está mucho más claro porque tiene más agua que pigmento. Pongo mi pincel en el papel y voy arrastrando el color hacia abajo. Listo, así, sin difuminar, ahí va planito. Lo mismo hago en esta conchita, lo mismo, voy a poner ese mismo color sin difuminar, solamente lo voy arrastrando, lo voy llevando por toda la figura. Si ustedes ven que quedan unos pedazos, unos espacios más claros y otros más oscuros, déjenlo así, de verdad que queda muy lindo porque esa es la idea, que la acuarela, recuerden, que nos da esa riqueza en sus texturas. Espero nuevamente que se seque para aplicar ahora la siguiente capa. Ahora a ese tono que tengo le voy a aplicar un poquito más de pigmento, no mucho porque encima va a haber otro más oscuro, ¿cierto? Que quede como un color medio y voy a hacerle una línea en cada una de los laterales de este coral. Entonces voy a ponerlo, puedo limpiar el pincel, lo limpio, lo seco, le doy un toquecito como acá donde termina, para que no me quede tanto una línea recta, ¿cierto? Porque eso lo voy a hacer ahora con el otro más oscuro. Lo mismo hago acá. Tiene buena humedad, seco mi pincel y ahí. Esto mismo lo voy haciendo en cada una de las líneas. Ahora voy a tomar mi color vino tinto, acá como este lo tiene directamente esta paleta de 24 de la marca Artisano. Ustedes pueden encontrar en el mercado muchas marcas y es bueno que las prueben, es algo muy personal. A mí me gustaron mucho estas, la verdad. Entonces voy a tomar con mi pincel, lo cargo con ese mismo vino tinto y lo que voy a hacer ahora es en una franja, en una de las franjitas acá, voy a aplicar el color directo sin difuminar nada, simplemente hago una franjita y dejo una línea
reservada en el centro para que se me cree esa luz. Entonces voy a hacer este mismo ejercicio en las franjas. Voy a dejar reservada una sí, una no, va a ser intermitente. Listo. Recuerden dejar el espacio en blanco, reservado, sin color, sin pigmento, para que se me cree la ilusión de que hay ahí una luz. Y nuevamente el volumen se vea mucho mejor. Recuerden dejar una sin pintar así. Listo. Ahora vamos a continuar activando los colores verde limón, un naranja y un amarillo. Listo. Los vamos a activar en nuestra pastilla. Si lo tienen en tubo, recuerden que el tubo viene muy saturado, entonces es muy poquito lo que vamos a poner en nuestra paleta mezcladora. Entonces, verde limón, naranja y amarillo. Los activamos con agua y los ponemos en nuestra paleta mezcladora. Voy a cargar mi pincel con el color naranja y lo voy a poner en la parte inferior de cada una de estas figuras. Tiene buena humedad, entonces puedo ir aplicándoselo a dos de una vez. Limpio mi pincel, lo seco y en esta parte donde termina puedo difuminarlo un poquito. Lo aplico, lo limpio en el agua, lo seco con el pañito absorbente y vengo a darle como un toquecito al final para difuminarlo. Limpio mi pincel, seco y le doy este toquecito así al final. Ahí, listo. Eso mismo voy a hacer en estas partes, en la parte interna del coral. Entonces pongo el naranja, limpio, seco y le doy un toquecito así para difuminarlo. Ahí, listo. Eso mismo lo voy a hacer en la estrellita del maracá. Tiene buena humedad. Si no tiene buena humedad, se me va a absorber inmediatamente y me va a quedar una raya muy marcada, una línea que no quiero, sino que se difumine. Eso mismo lo voy a hacer acá en cada una de las partes de la estrellita, como estas paticas. Estoy haciendo en este caso primero la parte más oscura, que sería el naranja, y encima ahorita aplico el amarillo. Nuevamente limpio, seco y difumino. Quiero que no me quede muy recta la línea, que no me quede como cruzado, literal así una línea, sino que esté un poquito más difuminada.
Seguimos con el verde limón. Lo voy a aplicar exactamente sobre este naranja en toda esta figura. Lo voy aplicando. Este va plano, este no va difuminado, nada, simplemente lo aplico. Y puedo reservar este círculo de adentro. Ahí. Con el verde limón. Ahora limpio mi pincel y ahora voy a tomar el amarillo y lo voy a aplicar exactamente sobre todo este espacio de la estrellita de mar, sobre las paticas, sobre esta figura de la estrella de mar, sobre el naranja, y lo mismo va planito. Porque ya la textura se la hicimos con el naranja. Listo. Eso mismo vamos a hacer en las estrellitas de mar. Vamos a aplicar primero acá en la parte inferior el naranja y encima el amarillo. Ahora que está seca toda la estrellita de mar, voy a cargar mi pincel con el color naranja. Y lo que voy a hacer es pintar las franjas acá. Voy dejando una en el medio, listo, lo mismo. Repito esto en cada una de las patitas. Ahí. Y hago un pequeño circulito acá pequeño, unos circulitos también con ese naranja, así. Listo. Vamos a continuar ahora con un color morado. Acá lo activé y lo puse en mi paleta mezcladora. Voy a hacer nuevamente la técnica húmedo sobre húmedo. Entonces voy a cargar mi pincel con agua. Y lo aplico en toda esta parte del coral. Cuando ya esté aplicada el agüita, voy a tomar el morado y lo voy a poner en el contorno de cada una de estas figuras. El morado va fluyendo. Puedo dejar ciertas partes en blanco, acá voy a dejar esta por ejemplo, y acá en este espacio también. Así. Acá también voy a dejar este blanquito. Y listo. Dejo que se seque nuevamente. Ahora que está seco todo el coral, cargo nuevamente el pincel con el morado y voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar lo mismo en esta parte, siguiendo la silueta de cada figura, especialmente la parte inferior. Esta y lo mismo. Limpio mi pincel, lo seco para terminar de darle como un difuminado en la parte donde termina el pigmento. Listo. Así.
Con este mismo morado lo que voy a hacer es tomarlo, lo cargo, me vengo nuevamente para estas partes del coral y voy a hacer una línea solamente en la parte, en uno de los lados, con este morado. Para darle un poquito más de intensidad a esa sombra. Limpio mi pincel, lo seco y lo difumino donde termina. Así. Ahora con el liner, el pincel mucho más delgadito, lo voy a cargar con ese mismo morado y le voy a hacer unas líneas adentro a este coral. Cargo mi pincel liner con el color morado y voy a hacer unas líneas acá adentro del coral. Con paciencia voy haciendo estas texturas. Miren cómo se me va enriqueciendo el dibujo. Con ese mismo morado voy a aplicarlo acá en el centro. Estos espacios, listo. Voy a usar también un color verde oscurito, ya no el verde limón, sino un verde un poquito más oscuro. Lo activo y lo mismo con el liner, lo que voy a hacer es unas líneas acá. Acá en este momento miren que no estoy esperando que se me seque el morado, no importa si se viene un poquito ahí mismo y se une con este verde que estoy aplicando ahora. Voy ahora a cargar nuevamente el color vino tinto en mi pincel. Lo que voy a hacer es darle acá unos toquecitos en ciertas partes de esta figura. Voy a dejar unos espacios reservados. Listo, con ese mismo vino tinto lo que voy a hacer es acá donde termina, donde comienza esta patica, ahí lo voy a aplicar y lo difumino. Ahora que ya están listas nuestras figuras con la pintura de acuarela, vamos a darle vida a ese fondo, ¿cierto? Entonces hay dos formas, una que es húmedo sobre húmedo. Yo puedo aplicar agua, lo mismo que apliqué acá como si lo hubiera hecho acá en la ballena, ¿cierto? Que primero apliqué agua y luego el pigmento. Entonces lo mismo puedo hacer en estas partes que están afuera de las figuras, aplicar agua y encima el color azul claro. En este caso lo que yo voy a hacer es cargar mi pincel con ese azul claro y lo voy a poner, tiene buena humedad, eso sí, debe tener buena humedad para irlo arrastrando. Listo.
Ahora vamos a activar un azul o un verde agua marina y ya nuestro dibujo, toda esta ilustración ya está seca, entonces vamos a trabajar húmedo sobre seco. Listo, para que me queden bien definidas las siguientes figuras que vamos a hacer. Voy a cargar mi liner, el pincel liner, con el color agua marina y voy a empezar a hacer unas alguitas, unas líneas así de esta manera. Lo pongo y con unas ondas así, que no me queden unas líneas rectas, no, quiero que tengan movimiento. Necesito que el pincel tenga buena humedad para que vaya fluyendo muy bien. A lo mismo pongo el pincel y voy haciendo estas figuras. A lo mismo lo pongo y se desliza muy bien porque tiene buena humedad. Listo. Ahí lo voy a dejar y listo. Para finalizar ya nuestra ilustración, miren que estoy poniéndole un detallito muy especial que son estos puntos blancos. En este caso estoy utilizando acrílicos al frío. Ustedes también pueden utilizar un marcador acrílico de punta fina o un lapicero de gel blanco. Estos detallitos, miren qué lindo, le dan mucha vida a la ilustración. También le podemos poner acá estos punticos a nuestra estrellita de mar, en la franja donde está el naranja. Estos pequeños detalles hacen la diferencia. Miren qué lindo queda. Y bueno, acá también puedo poner otros punticos. Utilicé el acrílico con este pinta puntos. Y bueno, así nos queda nuestra ilustración. Espero que les haya gustado, que la practiquen. Ahí tienen más hojitas para que puedan hacer como los trazos antes de llegar a dar el último paso. Listo, entonces espero que les haya gustado y gracias por creer en la magia del color.